JH de la Cruz es un conocido influencer y además streamer colombiano que se ha hecho famoso, muy conocido, muy popular a día de hoy por varias razones. Entre ellas destaca sobre todo el hecho de ser un influencer o un streamer que transmitía un poco lo que es la palabra de Dios con ciertas cosas que ha llevado al límite al punto de sacar una canción que, bueno, está bastante particular y peculiar. No al pacto. Sí, al saludo. O bueno, también al punto que ha estado en grandes eventos de otros streamers. La verdad es que un muchacho bastante conocido en este mundo de lo que es el internet a día de hoy. JH al marco. JH al marco y se la regaló. Pero bien, no les vengo a contar ni la biografía ni nada parecido de este hombre porque probablemente muchos de ustedes ya la conozcan, pero sí concretamente quiero que hablemos de algo que sucedió recientemente y que ha dejado muy preocupado a sus seguidores, a las personas que lo conocen, etcétera, etcétera. Y es que JH en uno de sus directos ha salido a decir varias cosas, entre ellos como especie de despedida, que repito, ha dejado preocupado a muchísima gente. Hoy vamos a ver un pequeño clip que se ha extraído de su directo y que repito, ha dejado preocupado a muchísima gente por la manera en la que se expresa. Además no ha dejado prácticamente nada claro, pero sí lo vamos a ver aquí juntos, vamos a reaccionarlo y vamos a hablar sobre esto, a ver qué puede estar sucediéndole a JH de la Cruz. Y aquí está, muchachones, es un clip que he extraído de Twitter, creo que Javi Oliveiras es la cuenta que ha subido este pequeño clip, es un clip que han extraído de su directo. Y una de las frases llamativas de este directo, de lo que ha dejado esta situación, es: estoy tratando de despedirme porque presiento la muerte. Y ojo a lo que explica más adelante porque es muy llamativo. Vamos a empezar a escuchar a JH. Tratando de despedirme porque creo que presiento. Ustedes sí saben que uno presiente la muerte. Presiento la muerte, creo que mis días y mis horas están contadas. Es la verdad, muchachos. La verdad, lo menos creo que logré muchas cosas. Mira que para empezar empieza muy curioso. Ustedes saben que se presiente la muerte. Es lo que ha dicho claro y contundente, que presiente la muerte. Y una de las cosas potentes que dice es: la verdad creo que dejé muchas cosas o logré muchas cosas. Empieza muy contundente el mensaje. Sí, me hubiera faltado hacer otro poquito, pero lo intenté. No les puedo decir qué está pasando, porque no me gusta decir mis problemas y mis cosas. Pero solo les diré, muchachos, el día de mañana, si yo no estoy acá, si se dan de cuenta que morí o que me quitaron la vida, solo sepan y entiendan que el único objetivo siempre fue transmitir de Dios. Mira que, como les dije hace un momento al principio del video, uno de sus objetivos, o según lo que él expresaba, era esa idea de poner siempre a Dios por delante en estos medios de comunicación o plataformas de difusión como es Twitch, Kick, YouTube, TikTok, que a día de hoy tienen mucho más alcance que cualquier otra. Ese era su objetivo y orgullosamente lleva esa bandera. Pero mira que uno pudiera pensar al principio se trata de una enfermedad o de alguna cosa que tiene JH, pero mira que dice: si algún día se dan cuenta que no estoy porque me morí o porque me quitaron la vida. O sea, es llamativo, y sobre todo es llamativo la parte que dice: no les puedo decir qué está sucediendo porque no me gusta contar mis cosas, mis problemas. Quiere decir esto que JH está metido en un problema que no puede hablar, no puede comentarlo. Llamativo todo esto, la verdad. Sigamos. Traté de amoldarme a la capacidad de ustedes. Gracias por todo. Cuando era un niño, cuando me maltrataban, cuando me encerraban en un cuarto como este, cuando me volé de ese lugar porque lo único que recibía era odio, maltrato, humillación, durmiendo en un andén, a veces sin comer, sin bañarme. Yo sé que Dios estaba ahí. Sé que este mundo no es mi hogar y sé que lo que me espera a mí es una eternidad donde Dios
hará nueva todas las cosas. Si ustedes que no han aguantado el hambre, si ustedes que sus papás están luchando por darle el estudio, su comida y están en su casa y no saben qué es el sufrimiento, a veces se sienten solos, a veces sienten que ya no vale la pena vivir. Imagínense en yo, muchachos. Imagínense en yo que desde pequeño no justifico mi sufrimiento porque sé que hay gente que está peor que mi situación, pero es que yo también cargo con heridas, cargo con cicatrices, cargo con cosas. Y eso es lo que ustedes nunca entienden. Ustedes se justifican y se creen perfectos porque como yo soy un creador de contenido, a ustedes se les olvidan que yo también soy un humano. A ustedes se les olvidan que yo también tengo un corazón y que yo también como, que tengo sangre roja. A ustedes se les olvidan que yo, JH de la Cruz, soy una persona. A ver, mira que aquí cambia un poco la cosa. Del discurso de no les puedo decir qué está sucediendo porque no me gusta hablar de mis cosas, y si algún día me quitan la vida, que no es lo mismo a perder la vida o de alguna manera me la quito yo mismo, aquí varía el mensaje y manda un mensaje de una aparente depresión. Especifica que sus suscriptores, las personas que lo están escuchando, tienen a sus padres, tienen a no sé qué, y que él está solo y cuenta un poco su historia. Es importante añadir que hay muchos videos aquí en YouTube también de gente analizando los comportamientos de JH, acusándole de estafador, de manipulador y de un montón de cosas. A mí es que me cuesta creer que este mensaje es fingido y que está intentando conseguir algo de visitas. La verdad, parece sincero. No sé si yo estoy siendo demasiado corazón abierto, pero es que me parece sincero. Y como les dije, aquí cambia un poco la cosa y lo lleva al punto de no me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo solo, triste por todo lo que he pasado. Llamativo, es cuanto menos llamativo todo esto. Se les está olvidando esa parte, la humanidad. Yo únicamente no soy un creador de contenido. Yo únicamente no soy un meme. Yo únicamente no soy un personaje. Yo también soy un ser humano que tengo que soportar cada día el bullying, el hate, el odio. Y no solo eso, sino también que esto se ha traspasado en la vida real. La solución está en un psicólogo cuando ustedes también se han sentido peor que yo. Cuando ustedes también se han sentido como basura. Cuando ustedes también se han sentido que ya quieren encerrarse en su cuarto y llorar y que se acabara todo. Y eso que ustedes, la mayoría, han tenido una vida de bendición. Es confuso el mensaje. Como les dije, aquí ya empieza a variarlo. Lo estoy reaccionando por primera vez. Leí un poco la introducción del video de este usuario de Twitter y quise reaccionarlo así por primera vez. Pero mira que aquí cambió un poco el mensaje. Y ya no sé, es que me parece de locos lo que estamos escuchando. No parece incluso que carece de sentido. Muchas veces he hablado con personas que trabajan de alguna manera en el campo de la psicología, de la psiquiatría y de todas estas cosas, y uno de los factores que a veces influye al escuchar hablar a una persona con estos rasgos es que tienden a caer en incoherencia, estar hablando de una cosa y después salen hablando de otra, y está llamativo esto, de verdad. Sigamos escuchando. Bueno, sigamos viendo porque escuchando pues muy poco realmente. Y miren, el chat está siendo abarrotado de mensajes intentando levantarle el ánimo a una persona que claramente está presentando un quiebre. Ahora sí me despido. Descansaré. Ahora me voy a orar solito en mi cama, de rodillas, a hablar con Dios, a llorar con Dios, a decirle a Dios que me ayude, que me quite esta tristeza, estos problemas, y que me dé fuerza para seguir luchando cada día, que me proteja de la gente mala, de los envidiosos, de la gente que me odia. En cualquier momento no estaremos en este mundo, pero lo más importante es vivir para Dios y morir para Dios. Si no muero el otro año estaré en Costa Rica si Dios quiere, conociendo su bello país y conociéndolos a todos.
Si no muero. Si no, pues Dios lo bendiga. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Bendiciones. Dios los bendiga. Cuanto menos curioso esta manera de expresarse de la vida, más teniendo en cuenta una persona que durante toda su etapa en la que ha estado en internet ha estado llevando como bandera la palabra de Dios, y muchas cosas que bueno, yo le respeto por supuesto, aunque en muchos aspectos que he visto y no he investigado nada así porque no me ha llamado la atención, pero cosas que he visto en redes sociales por X o por Y, me he percatado de muchas cosas en las que no estoy de acuerdo. Bien, entendiendo este punto, es llamativo el mensaje. Es que podemos sacar tantas cosas de aquí que yo quedaría con la cabeza totalmente loca. ¿Por qué? Les dije al principio, manda un mensaje como mandaría alguien que aparentemente se metió en un problema del cual no puede hablar y hace una advertencia: si algo me pasa, sepan esto, lo que la persona en su momento quiera decir. Luego lo cambia un poco hablando de su infancia, de lo que ha estado viviendo, diciendo que lo protejan de los envidiosos, de la gente que le tiene rabia, pero también asumiendo o haciéndonos entender que está en un profundo cuadro depresivo y que presiente de alguna manera que este año va a fallecer, que de lo contrario el año que viene estaría de visita en Costa Rica. Creo que todos escuchamos y entendimos esto. Les voy a decir algo para finalizar muy concretamente. Quiero detenerme a pensar que esto no se trata ni de una broma de mal gusto. Quiero pensar que no, porque les dije hace un momento, me pareció real. Pero en este mundo del streamer y todas estas cosas, yo creo que muy poquitas cosas me llegarían a sorprender. Porque bueno, hay dinero de por medio y mucha gente, cuando hay dinero de por medio, es que cambia radicalmente lo que es. Y quiero pensar que de alguna manera no está pasando nada grave, sino que sí, está teniendo un día difícil, una semana difícil, como seguramente tenemos todos. Y por supuesto, mira que el razonamiento final es ese: me voy a acostar a rezarle a Dios, a orarle a Dios, que básicamente ha sido su refugio seguramente durante todo este tiempo. Porque sería muy lamentable definitivamente que esto sea una especie de manipulación, y ojalá que no, porque repito, no es un chico con el que no estoy de acuerdo en muchas cosas, o no he estado de acuerdo en muchas cosas, pero sí he visto algunas cosas que definitivamente se escapan de lo que yo pretendo, o que no soy quien para juzgar, pero sí espero de una persona con esta religión. No sé qué opinan ustedes. Curioso mensaje. ¿Ustedes creen que realmente está sucediendo algo? Que tuvo algún problema o está presentando algún problema, o definitivamente esto está relacionado con un cuadro depresivo y que en algún momento buscará ayuda. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Ojalá que este chico se pueda mejorar y pueda sacar esto adelante y pierda esas ideas locas, y si es un problema logre solucionarlo. Nos vemos en un próximo video y adiós.